Buenos días. Vamos a continuar con el capítulo 13 del Evangelio de Juan, pero antes vamos a hacer una oración. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Te pedimos, Señor, que este día sea tu Espíritu Santo el que nos guíe por el transcurso de la vida. Te pedimos que sea Él, que seas tú a través de Él, de tu personalidad, el que esté con nosotros, redarguyéndonos, corrigiéndonos, exhortándonos, animándonos, para que demos frutos del Espíritu Santo alrededor de nuestra vida. Espíritu de Dios, permítenos, Señor, interpretar correctamente tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como subtítulo dice, Jesús lava los pies de sus discípulos. Es un pasaje que es muy conocido por la mayoría de los cristianos, de hecho por todos. Es un pasaje que nos muestra la humildad del Señor. Pero ¿cuándo se da esto? ¿En qué momento? Dice el versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua. Recordemos que estamos a escasos días de la fiesta de la Pascua, de la muerte de Cristo. Sabía Jesús que su hora había llegado para pasarse de este mundo al Padre. ¿Tú sabes que vas a pasar de este mundo al Padre? Seguramente que sí, porque esa es nuestra fe, que un día llegaremos a la casa que es nuestra habitación eterna, con nuestro Padre Celestial. Dice la Escritura, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y aquí se cumple lo que dice la Escritura. Por tanto amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús nos ama hasta el fin de los tiempos. Cuando cenaban, recordemos que están en la Santa Cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase. Ya se había puesto de acuerdo con los sacerdotes, ya había hablado tal vez con algunos de ellos, ya estaba en estos últimos momentos. El versículo 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas. ¿El Padre le entregó todo? Sí. ¿A quién más le entregó todo el Padre? Recordemos. Sí, la respuesta es correcta. También a Adán le había entregado todas las cosas. Pero aquí hay una diferencia muy importante, que había salido de Dios y a Dios iba. Este es Jesús. Había salido de Dios y a Dios regresaba. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Se puso en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. ¿Qué era lo que estaba enseñándoles Jesús? Recordemos que en ese tiempo había siervos y esclavos. Esclavos eran aquellas personas que se dedicaban a hacer labores como esta, lavar los pies de sus amos, o cuando había una fiesta, lavar los pies de los festejados. ¿Por qué lo lavaban? Porque en ese entonces andaban con sandalias y llegaban a las casas con los pies sucios, y lo primero que tenían que hacerse es limpieza, y el esclavo era el encargado de quitarle las sandalias y lavarle los pies a cada persona. Ese era un trabajo muy de
el siervo, del esclavo. Pero ¿por qué lo hizo Jesús? Lo vamos a ver más adelante. Entonces Jesús vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Jesús, con la grandeza que muestra en su humildad, le contestó, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Qué está haciendo Jesús? Purificándolo en el mundo, los pies, porque serán pies que llevarán el plan de salvación, como los mismos pies de Cristo trajeron a este mundo plan de salvación, así está enviando a sus discípulos, pero tiene que limpiar, purificar los pies del mundo, sacarlos del mundo aunque vivan en este mundo. ¿Recuerdan lo que le pasó a Moisés cuando el mismo Padre Celestial le habla, le dice que se quite el calzado de sus pies porque la tierra que pisa santa es? Así está santificando la vida de cada uno de ellos. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Recordemos el carácter de Pedro, determinante. Jesús le respondió, si no te lo lavare, no tendrás parte conmigo. Pedro no lo entendió, hasta después lo vino a entender, cuando dio la vida por Cristo. Lávame los pies, no nada más los pies, sino la cabeza y todo el cuerpo. Veamos cómo Jesús le lava los pies a sus discípulos. Y también, ahí está Judas, dentro de esos discípulos. Pero él no estaba limpio, porque la pureza está en el entendimiento de las cosas. Uno puede leer la Biblia y simplemente podría ser una historia, o un libro histórico, o un libro muy bonito, pero no entender el corazón del libro. Aquí Pedro está entendiendo lo que Jesús está haciendo, aunque no todo, lo entenderá después cuando dé la vida, como les comenté. Dice la Escritura que a causa de aquel que lo iba a entregar, declaró estas palabras. Porque eso dijo, no estáis limpios. ¿Quién? Judas. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llaman maestro. Veamos esta escena. Pensemos que estemos nosotros ahí. Y que a nosotros nos dice que lo llamamos maestro y señor. Y decís bien, porque lo soy. Es nuestro Señor, es nuestro Maestro. Todos los días nos enseña algo, pero es más que Maestro, es nuestro Señor. La palabra Señor es al que yo le sirvo, el que dio la vida por mí. Versículo 14 y 15. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplos os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Estas palabras tienen mucho que enseñarnos. El siervo nunca será mayor que su Señor. Jamás. Nosotros somos los enviados. Nuestro Señor es Jesucristo. Y hay una gran diferencia entre nosotros y ellos. Dice la Escritura que sus pensamientos y nuestros pensamientos son tan distantes como de la tierra al cielo. Sí, porque no comprendemos la grandeza de Dios, el amor que tiene a nosotros. Somos un destello de su presencia nada más. Si sabéis estas cosas, dice el Señor, bienaventurados seréis si las hicieres. ¿Qué tenemos que hacer? Ayudarnos los unos a los otros.
servirnos los unos a los otros. Versículo 18 y 19 dice: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. ¿Recuerdan cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿cuál es tu nombre? Yo soy, dice el Señor. Yo soy. Y aquí Jesús se está mostrando por última vez, antes de ser entregado: yo soy. Yo soy Dios, yo soy el Señor. De cierto os dice: el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Quiere decir que nosotros somos solamente representantes de Jesús. Y Jesús, el que recibe a Jesús, recibe al Padre, porque Jesús y el Padre uno solo son. A partir del 21, Jesús anuncia la traición de Judas. Aquel siervo que empezó bien a servirle en el ministerio del Señor, que administraba la economía del Señor, de repente se le da la espalda, se vuelve traidor. Jesús lo había declarado y en este momento lo va a anunciar. Habiendo dicho estas cosas, Jesús se conmovió en espíritu. La palabra conmover le dolió en su espíritu. Y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. ¿Cómo se sentiría el Maestro y Señor, que después de haberle mostrado tanto cariño, sabía que lo iba a traicionar? Que ya andaba hablando de él para entregarlo, para que lo mataran. Qué triste es una traición de esa manera. Una persona de tanta confianza para el Maestro, que le entregaba la economía, que le entregaba su administración, de repente se vuelve un traidor para él. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando, ¿quién habría de ser? Entonces dice la palabra que el discípulo que amaba, que era Juan, el mismo que escribe estas palabras, estaba al lado, recostado de Jesús. A Simón Pedro, le dijo que le preguntara al Maestro quién era aquel que lo iba a entregar. El mismo Juan, como testigo, en este momento se recarga en el pecho de Jesús. Pensemos en esta imagen. Señor, ¿quién es? Jesús responde: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. ¿Fue claro? Sí. Pensemos en esto. A quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Él era el traidor. Y después del bocado, Satanás entró en él. ¿Por qué Judas permitió eso? Ya habíamos leído que sustraía el dinero, pero ¿por qué permitió en este momento, si el mismo Señor le estoy diciendo, al que yo le dé el bocado, el pan mojado, ese es? Y en ese momento el Señor moja el pan y se lo da a Judas. ¿Por qué Judas permitió? Si tú hubieras estado en esa posición, ¿cómo hubieras actuado? No te harías para atrás y saltarías y dirías: no me lo des a mí, no lo quiero tomar, no quiero ser el traidor. Pero Judas seguramente ni siquiera tomó en cuenta las palabras del Maestro. Simplemente
tomó el pan, estaba pensando en otras cosas. Cuidado, tenemos que pensar en las cosas que nos dice el Señor. No dar cabida al diablo, dice la Escritura, por ningún momento. Tener los ojos, ser astutos, dice la Escritura, y no permitir, cerrar las puertas. Aquí Judas cometió el error de su vida. No estaba escuchando la voz del Señor. Por eso comió el pan sin pensarlo y el diablo entró en él. Y Jesús le dice, lo que has de hacer, hazlo ya. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué dijo esto, ya que, como era el administrador, pensaron que podía ir a comprar algo, alguna necesidad para la fiesta de la Pascua, o que diese algo a los pobres. Ese era el pensamiento de ellos. No entendían qué estaba pasando. Cuando él pues hubo tomado del bocado, luego salió, era ya de noche. Era la última cena. Y Jesús habla con los 11 discípulos que habían quedado. Y le dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Dios es glorificado en él. Si Dios, dice el versículo 32, es glorificado en él, Dios también le glorifica en sí mismo y enseguida le glorificará. Hablando de que el proceso que va a pasar su Hijo va a glorificar al Padre. El Padre y el Hijo uno solo son. Dios no recibe honra de nadie. Él es poderoso. Él es la gloria en sí del universo. Él no necesita ser glorificado por nadie. El Hijo es el que lo glorifica. Versículo 33 dice, veamos cómo nos habla. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora, a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Por qué nos habla y nos dice hijitos? ¿Con qué amor? Antes de morir, está entregando todo su amor. Por eso el versículo 34 nos habla de un mandamiento nuevo que os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis los unos a vosotros. ¿Cómo está el corazón? Después de haber estado triste, ahora está alegre, tiene paz y ahora entrega todo su amor delante de sus discípulos y delante de nosotros. Hijitos, toma esta palabra para ti. El Señor me dice, hijito, con cuánto cariño. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor es la base del crecimiento espiritual, porque es la base del conocimiento de Dios en nuestras vidas. Los últimos versículos de este capítulo nos habla de Jesús. Anuncia la negación de Pedro. Simón Pedro, recuerdan que cómo era su carácter arrebatado, le dijo, Señor, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Por este momento le está diciendo, mas me seguirás después. Y Pedro, sin pensar en las palabras que le había dicho el maestro, inmediatamente responde, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Inmediatamente Pedro se pone a la defensiva y le dice que él daría todo por su maestro. Parece que Pedro está en lo correcto, pero hay algo que le falta a Pedro y Jesús lo entiende.
Por eso le responde: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Vamos a ver en los siguientes capítulos con cómo trata Jesús a Pedro, que lo lleva a un nivel espiritual mayor. Bueno, con esto terminamos el capítulo 13. Esperamos que este día Dios nos reconforte el alma y el espíritu. Hijitos, nos dice el Señor, hijitos, vamos a orar por el amor que Dios nos tiene, para que nos amemos los unos a los otros. Padre, hermoso Señor, Espíritu Santo, te pedimos que nos llenes de tu amor para poder entregar amor los unos a los otros. Permítenos amarnos, permítenos, Señor, ayudarnos en lo que podamos, así como tú en nosotros nos ayudas en todo y estás con nosotros. Así te pedimos en este tiempo en nuestras casas, en nuestra ciudad. Hoy te pedimos por todos los que andamos, tenemos que salir a las calles por algún motivo, para que seas tú el que nos ayudes a regresar a nuestra casa sanos, limpios, sin ningún problema, sin ninguna enfermedad. Hoy te pido también por la economía de los que nos escuchan. Te pido que no falte el pan en nuestras mesas, Señor. Que tú nos des de comer diario en estos tiempos. Que el alimento sea el maná diario, espiritual. Por aquellas personas que no tienen una entrada fija, Señor, ayúdalas. Ayúdalos, Señor. Te lo pedimos juntos, unidos, con fe, sabiendo que tu misericordia es grande. Gracias, Señor, porque siempre nos escuchas. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.